El Salmo, el estribillo dice: el Señor tiene su trono en nuestro mundo. Todos. El Señor tiene su trono en este mundo. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en nuestro mundo. Sus ojos están observando a todos sus hijos. El Señor tiene su trono en nuestro mundo. Sus pupilas examinan los seres humanos. El Señor examina inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia. El Señor es porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. El Señor tiene sus ojos en nuestro mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tiene su trono en nuestro mundo. Él ha ido al cielo, pero dice a los apóstoles: yo estaré siempre con ustedes. Entonces ha cambiado la modalidad de estar con nosotros, pero está con nosotros. Es otra modalidad, solo la modalidad. La sustancia es la misma. Él queda con nosotros, solo la modalidad, que según la física cuántica nosotros decimos es según una energía de altísima intensidad que cambia la modalidad. La energía de baja intensidad, que es la materia, aquí está, se ve, se toca. Pero cuando la energía es de altísima intensidad, ya no se ve, ya no se ve con estos ojos, se necesita otros medios que tendremos naturalmente, de manera que la modalidad cambia, pero el Señor está con nosotros. Vamos a repasar, porque es siempre importante repasar en cuanto a los conceptos que vamos a usar. Son un poco difíciles. Entonces, repasamos con el título, empezando con el título. El título que es un nuevo paradigma teológico. Un nuevo paradigma teológico. Empezamos con la primera palabra, nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque venimos de otro paradigma que era viejo, que ahora ya para nosotros es viejo. Y cuando decimos paradigma, decimos, nosotros como decimos, patrón. Cuando decimos paradigma, decimos patrón. O sea, elementos con los cuales juzgamos una cosa, consideramos una cosa, vemos una cosa, hablamos de una cosa, con un patrón. Antiguamente tenían un patrón para leer la Sagrada Escritura, entender las cosas de Dios y por lo tanto una manera de interpretar diferente, etc. Y nos han transmitido, dicen los obispos latinoamericanos en el 2000, nos han transmitido de Dios una caricatura. Imagínense que viejo es ese paradigma que no nos hace ver ni siquiera el rostro de Dios, lo esencial de Dios. Una caricatura hace perder la persona, no la hace reconocer. Por eso nuevo, porque tenemos que usar un nuevo patrón en las cosas religiosas, cristianas, etc. Paradigma, una palabra griega, que son dos palabras, para y tigma. Para significa el entorno.
el entorno, es un adverbio, una preposición. ¿El entorno de qué? El entorno de algo consistente que allí está. Entonces, ¿cómo se puede decir? Aquí está una mesa, el entorno están estos cables, la computadora, estamos nosotros. ¿Qué cambiamos? Cambia la computadora, cambian los cables, cambia el profesor, cambia tantas cosas. Pero ahí está lo que no cambia nunca. Y eso es el digma. Nosotros que cambiamos, que estamos en torno al digma, somos nosotros que cambiamos, lo que cambia. El digma es lo que no cambia nunca. En términos nuestro cristiano, el dogma, que no cambia nunca. Entonces nosotros aquí no cambiamos el dogma. No estamos diciendo cosa nueva en el dogma. El dogma de la redención. Jesús nos ha salvado. Dogma de la redención. Eso ahí está. Pero hay tantas cosas alrededor que cambiaron. Salvar. Entendían uno que se está ahogando y que lo salva. Mientras que otros dicen no. Hoy se dice no. Salvar es salud, dar vida. Entonces, San Juan 10:10 dice, yo vine para dar vida y darla en abundancia. Vean cómo cambian las cosas eso. Cambia una palabra, se entiende de otra manera una palabra y ya cambia el patrón, ¿verdad? Hay que interpretar las cosas diferentes. El otro dice que Jesús nos salvó porque nos estábamos ahogando. La otra palabra, salvar, de salud, dar, dice que no. No es cuestión que se estaban ahogando. Es cuestión que Él es el que está lleno de vida y nos viene a llenar de vida. Es otro sentido del dogma. Pero el dogma es el mismo. Jesús nos ha salvado. Entonces, dogma, paradigma, lo que está en torno a lo central, que es el digma, que en sentido cristiano nosotros decimos es un dogma. Se parece, pero son dos palabras diferentes. Para dice en torno a. Nosotros vamos a hablar del cambio de las cosas, de la novedad de las cosas, esas cosas que explican el digma, que explican lo esencial y que van cambiando a lo largo de los tiempos, de generación en generación. Eso es lo que cambia. Y es eso lo que tenemos que estudiar, que saber, porque nosotros vamos a entender lo esencial, el digma, según estas cosas que cambian alrededor. De manera que el patrón, famoso patrón, cambia el patrón. Viejo paradigma, viejo patrón de interpretación. Nuevo paradigma, nuevo patrón de interpretación de la realidad cristiana. Hoy dice teológico, bueno, la palabra significa en torno a Dios. Dios significa Dios. Lo lógico en torno a Dios. Entonces, nuevo paradigma teológico. Nuevo patrón teológico. Nueva manera de interpretar lo que se trata de Dios. Eran los dogmas,
pero cambian las formas de verlos, de interpretarlos, de entenderlos y por lo tanto de vivirlos. Es decir, nuevo marco permanente de pensamiento teológico. Así también el paradigma se define también como un marco permanente de pensamiento. Es el patrón, un marco de pensamiento. Nuevo marco permanente de pensamiento teológico. Por ejemplo, nueva imagen de Dios, nueva comprensión de los dogmas, lo que acabamos de decir, y nueva espiritualidad, por supuesto. ¿Cómo hemos llegado a lo nuevo? Empezamos a ubicarnos bastante bien. Nuevo, 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 y ahora nos decimos, ¿y cómo hemos llegado a lo nuevo? ¿Y por qué hemos llegado a lo nuevo? Y no hemos quedado con lo antiguo. Hemos llegado a lo nuevo de la siguiente manera. La humanidad es como una niña que crece. La niña es siempre nueva. ¿Cómo ha crecido esta niña? Mira. Sí, la niña crece. Crece. Y a veces dice, casi no te reconocía ahí, hija. Casi no te reconocía. ¿Por qué? Porque ha cambiado el pelo, ha cambiado los zapatos, más grande, la cara habla de manera diferente. Casi no te reconocía, niña. ¿Por qué? Porque ha crecido la niña. Así es la humanidad. Entonces, 2, 3, 4 milenios, miles de años. Y la humanidad que crece y que una generación nutre la próxima generación, la cual crece, o sea, conoce más, interpreta más, siente más y crea más cosas. El arte crea más cosas, organizaciones. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Claro, la niña crece. Es decir, va ampliando la comprensión de la realidad que la rodea. Mira cómo habla la niña. Y habla bien. ¿Y dónde aprendiste, niña, a hablar así? Ella ha visto una realidad y ella va comprendiendo más y por lo tanto va ampliando la comprensión de esa realidad y cuando se expresa con los demás, lo hace ver. Y los demás le dicen, mira, esta niña qué inteligente, ¿eh? Qué inteligente. ¿Y dónde aprendiste eso? No, no te lo dice. O a lo mejor se recuerda y dice, el tío ese día dijo así. Me ha pasado a mí, un sobrinito. Es que usted, digo en la prédica, a veces me sale palabras españolas. Entonces un sobrinito me dijo, y tío, ¿qué significa entonces? ¿Y tú qué sabes de entonces? Es que usted lo dijo en la prédica. Se me había salido. Se me había chispoteado. Va ampliando la comprensión de la realidad que la rodea y también la comprensión de sí misma. Ella misma sabe, se conoce mejor y va siendo todo un mundo dentro de sí misma, todo un mundo. Van creciendo los deseos de ser algo, los sueños, cómo lo va a hacer, ¿cómo? Va cambiando
la comprensión de sí misma, enriqueciéndose siempre. Incluso ella misma va creando muchas realidades. Va haciendo cosas en la casa. Y que te enseño a ti a llenar ese vaso que sirve solo para medir cosas. Lo vi haciendo a la mamá y sé que así se hace. De la siguiente manera, hemos visto. Siempre ha tenido una concepción de lo religioso, la humanidad. Esta niña siempre ha tenido una percepción de lo religioso. Ha tenido dioses que para nosotros hoy son rarísimos, ¿verdad? Isis, Zeus, Venus, ¿cuántos? Ha tenido una concepción. Y ordinariamente lo que conocemos es una concepción, no tenía otra imaginación. Dios, esos dioses son como nosotros, son seres humanos más fuertes, más grandes, más capaces, pero son como nosotros. Entonces hay pelea entre ellos, y etcétera, etcétera. Esta era una manera que nosotros mismos ya hemos estudiado en nuestras clases, hemos estudiado ese tipo de religiosidad de los griegos, de los latinos, ¿verdad? Una concepción de lo religioso. Sin embargo, 800 años antes de Cristo, los sociólogos de la religión nos dicen que la humanidad ha percibido algo muy nuevo en el 800 años antes de Cristo. Ocurrió algo nuevo, algo muy nuevo. Zeus, ¿qué Zeus? Isis, ¿qué Isis? Los profetas hablan de Yahvé, el que dice yo soy el que soy. Y luego nosotros, a mí personalmente me gusta más, yo soy aquel que los acontecimientos se encargarán de decir quién soy. Eso sí, me encanta mucho más esta explicación, que es la traducción correcta, porque Yahvé tiene sentido de futuro, mientras que lo han traducido siempre como si fuera presente. Yo soy el que soy. Es una definición filosófica que no dice casi nada. Mientras que yo soy, es mucho más hebraico, yo soy aquel que los acontecimientos se encargarán de decir quién soy. Los hebreos eran muy concretos, nada de filósofo. Entonces, Moisés iba anotando lo que iba pasando, ¿verdad? Entonces, esto de una nueva 800 años antes de Cristo, los profetas ya hablan de otra manera, ya hablan de un Mesías que vendrá a salvar. Y precisamente la característica de esa época religiosa que empieza 800 años antes de Cristo, precisamente la característica es buscar una salvación personal. Imagínense, nosotros estamos aventajados porque tenemos los profetas. Ya entendemos, es cierto. Pero los sociólogos nos dicen que ese concepto también influyó en Zaratustra, el dios de Irán. Instruyó en las otras religiones. Sentían también ellos lo mismo. Qué interesante. 800 años antes de Cristo empieza esa época que dura hasta 200 años después de Cristo.
se llama una época, la primera, la época con conciencia mítica, o sea, una manera de ver las cosas que viene de una forma de ver las cosas un poco vaga, general, no precisa, no precisa. De allí hizo camino con este deseo de la salvación personal. Hizo camino la niña, la humanidad. Hizo camino y 1000 años después llegó a 200 años después de Cristo, cuando empezó una nueva época. O sea, la humanidad se encontró a pensar diferente, a ver diferente, a expresarse diferente. Aquí también estamos aventajados, claro. Había venido Cristo, ya sobre todo el occidente, cambió todo. Y empezó una humanidad que quería conocerse mejor para poder conocer mejor este ser que llamaban Dios, dioses. Y entonces empezó en el 300 después de Cristo, empezó la segunda época, que se llamó la época con conciencia reflexiva. O sea, la humanidad que empieza a querer saber quién soy yo, cómo soy yo, qué es el ser humano, cómo es el ser humano y su ambiente. ¿Cómo es este ambiente? Es en la época de los filósofos, de los teólogos, que van abajo, profundizan, ¿verdad? La segunda época, entonces, que llega hasta 1500, con conciencia reflexiva. Santo Tomás, San Agustín y la misma filosofía griega. Es la época de los grandes pensadores, porque la humanidad tenía esa exigencia. La niña crecía. La tercera época, del 1600 a 2000, es la tercera época. Ya en nuestra época, al menos el final de nuestra época. En efecto, nosotros hemos visto muchas cosas. Yo personalmente he visto muchas cosas del viejo paradigma. Y todavía nosotros decimos, Dios castiga. Dios hizo el infierno y nos manda al infierno. Todavía la gran mayoría de la gente todavía tiene ese patrón de ver las cosas. Es una forma antigua. La nueva forma ya dice diferente. Dios no castiga, todo amor, corrige, pero amorosamente, como hace una buena mamá, como hace un buen médico, como hace un buen profesor, corrige, pero amorosamente. Y Él no hizo el infierno. Vea que cambia. La humanidad, la niña empieza a ver, esto es normal. Y lo siente normal. Yo personalmente lo siento normal. Esto. Ya me siento en una nueva época. La nueva época que se llamó conciencia científica. La última época, la tercera, hasta el 2000. Empezó en 1600.
científica, porque quería conocer a sí misma y al entorno del ser humano, pero lo quería hacer de una forma más objetiva posible y por lo tanto más segura posible. No que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, como decían en la segunda época los filósofos. No, los científicos quieren que todo concuerde en decir así es. Eso, la niña tenía esa exigencia. Y era la conciencia científica. Y luego viene la pregunta interesante. Hemos dejado atrás, pero la vamos a encontrar de nuevo. La pregunta que dice, ¿y la iglesia que viene de Cristo, que por lo tanto es una visión de Dios, de Cristo? Por lo tanto, allí sí que está segura. Ahí están los dogmas. Verdades de las cuales la iglesia ha llegado a tener seguridad. Este es el dogma. Verdades de las cuales la iglesia ha llegado a tener seguridad. Aquí ya estamos en una cosa nueva. La niña descubre ya cosas nuevas. Hay cosas que no se cambian. Hay cosas que no cambian. Que hay que conocer como son, porque fue el mismo Dios a decirnos ciertas cosas en torno a Él. Es el mismo Dios. Por lo tanto, allí ya no se puede decir más. Sin embargo, el entorno sigue. Tenemos ya el centro, los dogmas, pero el entorno sigue cambiando y por lo tanto sentimos siempre más la necesidad de conocer este entorno, porque es este entorno que nos acerca, nos hace conocer mejor el dogma. Por eso paradigma, lo que está en torno a lo fijo, a lo seguro, a lo de siempre, al modelo. Pero el entorno cambia, porque la niña siempre crece y siempre percibe cosas nuevas. Ahora sí, con el patrón que tiene como objeto el dogma. ¿Sí? En el patrón tiene ese elemento nuevo. Recuerda, el dogma es lo que no cambia. Sin embargo, todas las cosas alrededor cambian y nos ayudan o nos impiden. Nos ayudan a conocer mejor el dogma. Época científica. Ahora la pregunta es, en 2000 entramos a la cuarta época. Si los otra época, un promedio de 1000 años, eso nosotros no tienes que decir. Y si entramos, si estamos entrando a una otra época, significa que aquí han pasado 1000 años y empezamos un nuevo milenio. Significa que el cambio es tremendo. El cambio es tremendo. Teníamos el viejo paradigma ahí nomás. Yo lo recuerdo muy bien. Y lo estamos viviendo todavía, porque el 90% de la gente todavía maneja el viejo, la vieja forma de ver las cosas. El viejo patrón. Entonces estamos a la cuarta época. Y siempre lo decimos. Ha cambiado más el mundo en estos últimos 50 años que en los últimos 500 años. Y es cierto.
Eso hace entender que estamos entrando en otra época. Porque hace 70 años no se decía eso. Aunque se empezaba a ver algún carro en mi pueblo. Pero la Segunda Guerra Mundial ha hecho ver muchas cosas nuevas. Pero se pensaba que estas eran cosas en las ciudades, pero la realidad del mundo era la otra. Y sobre todo en el sentido religioso no cambiaba nada. No cambiaba nada. Y sin embargo, ahora sí estamos sintiendo que está cambiando mucho. Y también estas nuevas generaciones de jóvenes que ya no se comportan absolutamente como nos comportábamos nosotros cuando éramos jóvenes, con el viejo paradigma. Eso no se comporta para nada. Nunca van a misa, nunca preguntan al cura. El cura no dice nada. En un pueblo, en una ciudad, el cura no dice nada, no significa nada. Cuando en mis tiempos, el viejo paradigma, el cura era el médico, era o sea, allí confluía todo el pueblo que preguntaba que cómo tenía que ser la cosa. Señor cura, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí ya estamos en otro mundo. Fíjense que podemos esta cuarta época, una conciencia que podemos caracterizar, ¿qué nombre le damos? Conciencia, la otra conciencia mítica, conciencia reflexiva, conciencia científica, y a esta cuarta época, ¿qué conciencia le damos? O sea, ¿con qué patrón va a conocer a sí mismo, a conocer lo entorno? Eso. Con un patrón secularizado. Secularizado viene de seculum, que significa el mundo, en oposición a lo religioso. Secular. Esto es un lenguaje secular. No tiene nada que ver con lo religioso. Es del século, de este século, de este siglo, de este mundo. Y por lo tanto, nada. Entonces, pero así son los jóvenes, así piensan ya. No les importa nada de la trascendencia, de la espiritualidad, al menos así se mira. Luego hay que estudiar más a fondo para descubrir muchas otras cosas. ¿Verdad? Conciencia secularizada. Conciencia desmitificada. No, nada de mito. No nos venga a contar historitas de esto, de lo otro. No. Nada de mito. La realidad. Queremos ver la realidad. Que nos hable de la realidad. Y con términos reales, no demasiado allá en la estratosfera. En la estratosfera. Una conciencia globalizada. O sea, nos entendemos con los chinos, los jóvenes guatemaltecos se entienden con los chinos. ¿Y cómo? ¿Ustedes entienden? Sí. Y agarra la cuestión. ¿Cómo no? Mira. Sí. Globalizada. En todo el globo hay elementos que todo el mundo usa y maneja. Y naturalmente, inclusiva. Es una palabra muy fuerte con la cuestión también de la homosexualidad.
hay que incluir. O sea, como personas, hay que incluirlas en nuestro ser, en nuestro afecto, si somos cristianos, en nuestra espiritualidad. Lo tenemos que amar y respetar. Son personas. Sí, pero ven otra forma de ver las cosas. Vamos a ver qué dice la ciencia. Vamos a ver qué dice la reflexión del del 200 a 1600. Vamos a ver qué dice esa reflexión. Vamos a ver qué dice la ciencia. No actúes así a la loca. Y eso también en la ciencia bíblica, en la ciencia teológica, hay que profundizar. No podemos quedar con la visión que siempre que se ha tenido. Porque un peligro que se ha metido poco a poco en nuestra forma de pensar es que todo lo que se dice en lo religioso es dogma. No. Distingue, el dogma es el dogma. Las interpretaciones que se dan del dogma son interpretaciones, no son dogmas. Esto es un elemento muy fuerte que tendremos que aclarar siempre más. Hasta llegamos a pensar que el limbo era un dogma. Y ahora la iglesia dice que no es nada. Era una interpretación de teólogos que tenían que dar una respuesta. El niño que muere, ¿a dónde va? No bautizado. No puede ir al paraíso porque no está bautizado. No va al infierno porque no ha hecho pecados personales. ¿A dónde va? Algún lugar habrá que encontrarles el limbo. Ni arriba ni abajo. Ahí está. Y se pensaba que esto era un dogma. Cuando se iba al catecismo y la catequista o el cura hablaban del limbo, ¿dónde van los niños no bautizados? Pero llega un dogma. Nada de un dogma. Es una interpretación de las preguntas que continuamente con las cuales la niña se encuentra. Continuamente la humanidad se encuentra con preguntas nuevas, preguntas siempre más retantes, y trata de dar respuesta. Y la nueva generación, con lo que tú le diste, agarra de allí y va a conocer algo más. Y te va a dar la respuesta que tú no pudiste dar. Te va a dar otra respuesta que se acerca más a la comprensión verdadera del dogma. Y nosotros luego decimos, el Espíritu Santo va explicando la verdad de Jesús de generación en generación. El entorno que va haciendo comprender mejor y mejor el dogma. Vemos aquí entonces ya está, inclusive. Entramos en el nuevo, ¿cómo es? En la clase nueva, clase 5. Hasta ahora ha sido un repaso, que pero me parece que ha salido mucho más claro, sencillo, ¿verdad? La niña nos ha ayudado. Nuevo paradigma. Antiguamente se decía Dios es amor, pero cuidado, si no le haces caso te manda al infierno. Uno dice, ese era el
el paradigma. Hoy se dice Dios es solo amor. Y la justicia es su justicia, no la nuestra. Nosotros todavía tenemos un pie en la tentación de lo antropomórfico. Antropo significa hombre, morfé significa la forma. Todavía leemos a Dios como si fuera un hombre. En este caso, consideramos la justicia de Dios como si fuera nuestra justicia. Y no tiene nada que ver. Para nosotros la justicia prácticamente es una venganza. Es la venganza de parte de la sociedad. Hiciste eso, ahora te vas a la cárcel y ahí te pudrirás por 50 años. Y todos contentos. Se va a la cárcel. Bien, ha matado a la cárcel y que se pudra. Esta es nuestra justicia. Este es el modo de pensar de la humanidad en cuanto a la justicia. De la justicia de Dios, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, justicia en la Biblia es una palabra que reúne todas las grandes cualidades de Dios. Justicia, justos, el justo. Ayer leíamos en la lectura San Matías. San Pedro quería escoger un testigo que había visto a Cristo resucitado que atestiguara el lugar de Judas Iscariote, que se había salido del grupo. Entonces había que poner otro en grupo. ¿Quiénes son dos? Bársaba y Matías. Tiraron la suerte, y salió Matías. Era llamado el justo. No, Bársaba. Era llamado el justo. O sea, no justo porque mandaba a la cárcel, porque reflejaba algo de la bondad de Dios. Bueno, para decir que estamos en un nuevo paradigma. Entonces, Dios es solo amor. Y amor es dar vida, como un padre, y más todavía, como una madre. Esto es amar. Dios es solo eso. Solo eso. No hay nada más que no sea eso. Bueno, a mí me ayuda también un poco la filosofía de decir esto. Si Dios, que el inicio de todo es amor, ¿qué otra cosa puede tener que no sea amor? Es una barbaridad. Entonces, Dios es solo amor. Esto es la puerta principal del nuevo paradigma. La base del nuevo paradigma. Dios es misericordia. La justicia de Dios es misericordia. Los salmos, ustedes se han leído los salmos cuando dice el pobre, Dios, hazme justicia. No significa mándame al infierno. Significa, Señor, como soy pobre y no me hacen justicia,
tú, Señor, hazme justicia. O sea, con tu misericordia que tienes compasión hacia los pobres, ponme donde tengo que estar, donde quiero estar, donde estoy. Dios sabe, tú sabes que yo no he hecho eso, que yo no he hecho eso. De manera que, Señor, ten misericordia de mí, hazme justicia. Misericordia, misericordia. Dar el corazón a los miserables, a los más míseros, a los más débiles, a los más pobres y, podemos decir, a los más pecadores, los que más necesitan el perdón de Dios. Es como la madre que cuida más del niño más enfermo, más débil, y que le tiene compasión más al niño o al hijo más mal portado. Le tiene compasión, porque pobre hijo, va a terminar mal así. O lo van a matar, o me lo van a matar, o me lo van a llevar a la cárcel. La madre tiene otros hijos que están bien, que están en su casa, tranquila. Dice, ¿cómo? Parece que ama más a esto que a aquello. Sí, es lógico. Aquello no da preocupación. Este da preocupación. Es decir, que va a sufrir cosas tremendas. Y eso es lo que hace que le duele a la madre. Esta es la misericordia. Misericordia. Eso Dios está lleno su corazón de misericordia. Entonces, Como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo, le digo. ¿verdad? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Verdad? Muy bien. Como el hijo pródigo, que el otro hijo, bueno, además ni había comprendido mucho que el papá era solo amor, ¿verdad? Y no había comprendido. El papá amaba también a él. No es que lo reprocha, pero su corazón estaba, su misericordia, este hijo que regresaba y ahora descalzo, no ha comido, estará enfermo. Eso. Misericordia. No es nuestro concepto. La misericordia de Dios, la justicia de Dios, no es nuestro concepto de justicia, que se parece más a venganza. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esta es la justicia de Dios. Está preocupado porque el pecador va al encuentro de la muerte. Yo no quiero el pecador. ¿Cómo no? Te ha ofendido. No observa tus mandamientos. No, mátalo. Destrúyelo. Eso así nosotros actuamos a veces. No, yo no quiero que mi hijo muera. Yo quiero que cambie. Porque si no cambia, le van mal las cosas. Eso es lo que hace sufrir a Dios. Y entonces saca toda su misericordia. Y todo lo que hace sufrir y morir, otro elemento que cambia mucho, el paradigma. O sea, pasamos al nuevo paradigma. El antiguo paradigma decía, esa desgracia te ha venido porque no lo hiciste caso a Dios. Hoy, esto en YouTube está lleno de estas tonterías, estupideces. Se reveló a Jesús y vea qué le pasó. Qué horrible. Qué horrible. Qué viejo paradigma eso. Como si fuera Dios. Haciendo entender que fue Dios que se vengó porque no le hicieron caso.
Esto es lo terrible, lo malo, ¿verdad? Otra cosa es decir, no le hicieron caso a Dios y ahora le va mal, pobre gente. Hay que hacerle caso a Dios. Pero no porque Dios lo castiga, sino porque Dios había dado el buen consejo, que las cosas iban bien, pero no le hizo caso, y entonces la cosa va mal y la gente lo mata. Entonces, todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios, sino del mal uso de la libertad humana. Eso hay que ponerlo bien en la cabeza. Todo lo que hace sufrir y morir, eso no se puede equivocar. Uno, ¿qué significa sufrir? ¿Qué significa morir? Eso se sabe qué es. ¿Por qué? Suficiente leer la carta a los Romanos, capítulo 5. El sufrimiento, la muerte, por lo tanto el sufrimiento, es fruto del pecado. Por lo tanto, no fruto de la voluntad de Dios. Uno dice, ¿cómo pudieron tolerar eso? La niña era pequeña y comprendía hasta cierto punto. Y no comprendía estas cosas que para nosotros ya está tan claro. La muerte y el sufrimiento son frutos del pecado. Por lo tanto, Dios no puede usar el fruto del pecado para hacer sus cosas. Sufres porque está dando vuelta el pecado por aquí. Por eso está haciendo sufrir. Vamos a ver cuál es el pecado. Guatemala. Tanta desgracia, tanto desastre. ¿Cuánto? Va a haber. Va a haber. El Dios que manda castigo, no. Que Dios empieza a ver cómo es esta ley, cómo es esto, cómo es este diputado, cómo es eso, que este político, qué decisiones se ha tomado. A ver, y ahí vas a encontrar en abundancia las causas de los sufrimientos de los guatemaltecos y de la muerte de los guatemaltecos. Se necesita un nuevo paradigma. El mal uso de la libertad humana. Es la libertad humana mal usada que crea todo lo que hace sufrir y morir. No Dios, en cambio tremendo, en novedad, este paradigma. Verdaderamente es un nuevo paradigma. Y la voluntad humana, que puede ser la nuestra, puede ser la de nuestros familiares, puede ser de nuestros antepasados, hoy con la cuestión que viene del ADN, la consecuencia genética, algo así. Sabemos, hoy la ciencia ya nos dice, miren, esto es genético. Tu papá tuvo eso, y su papá tuvo eso, y tú también tienes eso. Ah, ¿y qué pasó? Habría que ir a ver tal vez 1000 antepasados para saber quién hizo el cambio, la mutación genética en el ADN. Pero ya el principio está claro. La ciencia nos ayudará a conocer cada vez más que puede ser la igual y la de lo antepasado, la contaminación ambiental
¿Cuántos mueren porque en el campo, sobre todo, respiran el veneno que se da a las plantas? ¿Cuántos han muerto y cuántos siguen muriendo? ¿Y de dónde vino? Del egoísmo del que quiere hacer mucho dinero, que les importa que los campesinos se mueran, que les importa. Para eso los estoy pagando, les estoy pagando. Hoy salían las noticias que la palma africana y los aceites son el segundo producto de mayor exportación internacional y el impacto que tiene este tipo de cultivo en el resto del suelo, ¿verdad? Lo que daña. Eso, ¿verdad? Y no sé ese aceite, porque como yo soy fan del aceite de oliva, eso de palma me importa. Entonces, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, cuantas otras fuentes de sufrimiento, siempre de los seres humanos. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos Sabiduría 1, 12, 16. ¿Tiene la Biblia alguien de ustedes? A ver si pueden encontrar. Sabiduría 1, 12, 16. ¿Usted ya tiene? Sí, vamos a ver si la encuentro por ahí. Aquí también se puede encontrar. Sabiduría, aquí lo tengo. Vamos a escuchar. No corran tras la muerte por los desvaríos de su vida. No se acarreen la ruina con las obras de sus manos. Dios no hizo la muerte ni se alegra de la perdición de los mortales. Eso, es suficiente eso. Pero es bueno leer todo el resto. Que dice, va el que va detrás de la muerte, con la mentira, con el ser. Sabiduría es el último libro del Antiguo Testamento. Y eso es muy interesante. La palanquita, claro. Uno super así, abuela, y yo empecé en reversa la cara del 9 con Muy interesante. ¿Por qué? Porque estos libros sapienciales, que son los últimos del Antiguo Testamento, ya tienen otro paradigma en comparación con lo que tenían los de antiguos, más antiguos. Y vea que ya que es un paradigma que se acerca mucho más a lo que enseña Jesús y a lo que estamos diciendo nosotros. La muerte no la hizo Dios. Cuando nosotros decimos que la muerte es Dios que la manda. La muerte no la hizo Dios y no se alegra Dios de los que mueren. Y las plantas no son venenos, no son para hacer morir, sino para hacer vivir. Ahí también el mensaje de Juan Pablo II, el 1 de enero del 2005, el mensaje para el primero del año. ¿Qué es el mal? Todo tipo de mal. Respuesta. El mal pasa por la libertad humana. Punto. Nosotros pensábamos que habrá dicho el diablo, que nada de diablo. Sino el mal pasa por la libertad humana. Y sigue. Tiene nombre y apellido. El nombre y el apellido del hombre y de la mujer que lo admiten.
unos 2 o 3 meses después murió Juan Pablo II. También Benedicto XVI, audiencia del 30 de enero de 2013. Dios solo tiene un poder, el de amar. Dios es solo amor. Estaba hablando del segundo renglón del credo. Creo en Dios Todopoderoso. Él se preguntó, ¿qué entenderá la gente por Todopoderoso? Se sabe, dice, que lo puede todo y puede hasta aplastar a sus enemigos. Punto. Nada de eso. Dios en este mundo no lo puede todo. Desde el momento que nos ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Son elementos que son nuevos entran en el nuevo paradigma y que te hacen comprender mucho del dogma. Y entonces él sigue. Dios solo tiene un poder. Dios todopoderoso. Todos los poderes. No, solo uno. ¿Y cuál es? Dios solo tiene un poder, el de amar. Y sigue. Y este poder vencerá. Pero vencerá al futuro. O sea, lentamente, poco a poco. Porque tiene que convencer a todos nosotros que tenemos que armonizar nuestra libertad sobre su voluntad. Ese es un trabajo largo, largo, largo. Pero va a llegar. La humanidad, yo digo siempre, el mundo va mejorando. Nosotros pensamos diferente porque creemos, vemos las cosas de hoy. Sí, tienes que conocer la historia para saber que hace 100 años estaban 1000 veces peor que nosotros. ¿Y qué pasó? Pasó que la humanidad va mejorando. Que la niña va creciendo y no solo hace barbaridades, sino que también hace cosas bonitas. Comprende otras cosas. Y de repente abre una ventana que mira un panorama que nunca se había imaginado. Entonces, y esa, ¿hemos terminado o pasamos? Falta. Ah, eso ya. O sigue esto. Sigue. Las enfermedades, las desgracias, la muerte, no vienen de Dios ni para producir un bien. A veces nosotros decimos, se murió el papá. No, se murió el niño, pobre criatura. Sí, pero el papá se convirtió. Queriendo decir, Dios hizo morir el niño para que se convirtiera el papá. Qué horrible. Y la moral católica dice que nunca se puede hacer un mal para producir un bien. Ni para salvar toda Guatemala. No se puede nunca matar a una persona para salvar a Guatemala. La moral católica que se basa sobre lo que dijo Jesús. Ni para producir un bien. Y la muerte es un deterioro con todo lo sufrido, el sufrimiento que están en torno a eso, viene del pecado. Y si no hubiese habido pecado, habría sido una muerte tranquila como la de la Virgen María,
que la iglesia no llama muerte, llama dormición. Así habría sido. Nosotros siempre nos morimos cuando vamos a la cama. Y luego nos despertamos en una cosa maravillosa. Eso habría sido la muerte. Nada dramático. Nada. Las desgracias. La muerte no viene de Dios ni para producir vida. Dios no quiere ni permite subrayar esta palabra. Porque hoy, ¿cómo decir que Dios quiere la muerte del niño? O quiere que atropellaran a ese muchacho en la calle, uno borracho, etc. ¿Cómo le duele decir que Dios hizo la muerte de ese muchacho? Entonces se dice, Dios sí, pero Dios lo permitió. Como que dice lo mismo. Porque Dios lo podía impedir. No lo impidió, significa que lo quería, que murieras. Mentira. Mentira. La muerte de ese muchacho atropellado es de la voluntad de aquel que se emborrachó y ahora se puso a manejar. Eso, no de Dios. Dios llora con usted, madre. Dios llora con usted porque le atropellaron el hijo. Lejos de que Dios lo permitió. Dios ni quiere ni permite lo malo, solo lo tolera. ¿Por qué? Porque respeta la libertad humana. No tiene libertad. No tiene posibilidad de ponerse en contra de uno que se quiere emborrachar y se quiere ponerse a manejar. No tiene posibilidad. Desde el momento que ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. La Semana Santa es ejemplar para hablar de este cambio de paradigma. El viejo paradigma, sabemos, Dios ha planificado esta semana y ha asignado los papeles. Los sumos sacerdotes tenían que tomar esta actitud. Judas tenía que tomar esa actitud. La Virgen y Nicodemo, etc. Los soldados romanos tenían que hacer eso. Era un plan del Padre. ¿Por qué? Porque había sido ofendido gravemente por los seres humanos y los seres humanos tenían que pagar con sangre. Pero como ellos no podían porque son demasiado pobres, entonces el Hijo de Dios se hizo hombre para pagar. Él, como ser humano, paga. Y como ser divino, paga de manera congruente. Total. Suficiente. Esta era la visión. Este era el paradigma que formó un santo que se llama San Anselmo de Canterbury, que en 1100 se quiso hacer un resumen y hacer el paradigma de interpretación de todo lo que se sentía, se pensaba en ese tiempo. E hizo este paradigma. El ser humano, el ser humano pecó gravemente contra Dios. La ofensa se mide del ofendido y por lo tanto es infinita esa ofensa, porque ofende a Dios. Infinita. 2. El ser humano tiene que pagar esta ofensa. 3. Pero el ser humano no puede pagar porque la ofensa es infinita y el ser humano es finito.
queda una posibilidad, que Dios se encarne y como hombre paga y como Dios paga adecuadamente. Me parecía de haber encontrado ya la verdad toda entera para siempre. Y ahora suena muy mal esta cuestión, este razonamiento. Pero precisamente se respeta. ¿Por qué? Porque la niña tenía esa edad. No se le puede pretender más. Nosotros, que tenemos 1000 años más, a nosotros sí se nos pide más. Y ha crecido, ha crecido, ha crecido. Finalmente ha llegado a comprender, a abrir la ventana y a tener un panorama ya nuevo. Un nuevo paradigma. Una nueva fórmula para ver, para entender, para hablar de las cosas de Dios. La Semana Santa. Esa era la Semana Santa, un plan de Dios. Hoy se dice, no es un plan de Dios. Fue el plan de los fariseos que quisieron matar a Jesús porque les molestaba. Así nomás. Y ellos organizaron todo. El ejército romano, Judas, con plena libertad. Nada de organizado. Y el padre lloraba porque le mataban al hijo. El inocente más inocente lo mataba. Sin embargo, el hijo, el predilecto, escúchenlo, digo en el bautismo, escúchenlo. El predilecto, al salir del agua, la paloma, el Espíritu Santo, y tomó la decisión de hacer siempre la voluntad del Padre, que siempre es voluntad de amor. Para retomar el plan del Padre, que era crear una humanidad para que aprendiera a amar y llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. Tengo una duda. ¿Por qué si es así en la oración de... Sí. ¿Por qué el viejo paradigma? La hermana preguntó, si es así, ¿por qué la oración del miércoles santo dice, oh Dios, que quisiste que Jesús muriera para salvar la humanidad? ¿Por qué se dice? Porque todavía está el viejo paradigma, que seguirá quién sabe por cuántos años. Porque la niña, para crecer, no hay que crecer de la noche a la mañana. Tiene que pasar meses, años, así. Estamos hablando de la humanidad y la iglesia que acompaña a la humanidad y es ella misma humanidad. Por lo tanto, la iglesia no tiene un librito donde va a haber, ahora ¿qué hay que escribir aquí? ¿Qué hay que escribir? Nada. La iglesia es la humanidad que quiere conocer a Dios y quiere seguir a Cristo, y que Cristo le ha dicho, bueno, yo voy a poner algo para que la humanidad pueda hacer eso. Entonces digo a Pedro, tú, Pedro, será el fundamento de esta comunidad, y lo que tú atas será atado, lo que te da desatado. Y las puertas del infierno no podrán contra esta humanidad que me quiere seguir. Y por lo tanto, ahora ustedes no pueden convertir toda mi verdad, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, les enseñará la verdad toda completa, toda entera.
Así la niña va comprendiendo. Y está la iglesia con Pedro y los apóstoles, que son garantías que lo que de las tantas interpretaciones que la humanidad va dando de las cosas, de las verdades, la iglesia va diciendo cuál es la interpretación que más se acerca a la interpretación de Jesús, a la verdad de Jesús. Por eso que el último dogma es del 1950, que yo he oído en la radio. Entonces, la iglesia va comprendiendo incluso los dogmas. Poco a poco se van encendiendo luces de varios tipos. La ciencia tiene mucha importancia. Los teólogos, los estudiosos, los santos, y a un momento dado, la iglesia dice, esto es así. Y el otro dogma, 1854, el dogma de la Inmaculada. Se sabe cómo fue poco a poco el camino. Bien, yo creo que por eso de la Semana Santa, que es un ejemplo del antiguo dogma, del antiguo paradigma y del nuevo paradigma. ¿Ves? ¿Por qué decimos eso? El nuevo paradigma. Tengo que precisar que yo todas estas cosas son intuiciones que yo siempre he ido teniendo y reforzando. Pero no voy a decir nada de lo cual no haya podido encontrar autoridades mucho más importantes que yo que confirman estas intuiciones. Así eso de Benedicto XVI para mí ha sido un salto de alegría cuando he leído eso, y era una homilía que estaba haciendo en una audiencia pública del miércoles. Pero es una cosa fundamental, es fundamental. Habla del nuevo paradigma así, directo, que hasta ese día nadie había dicho. ¿Verdad? Entonces, y sobre este paradigma nuevo de la Semana Santa, el diario de los obispos italianos, que se llama Avvenire, muchas veces ha escrito sobre esto, según este nuevo paradigma. O sea, no es Dios que quiso eso. No es Dios. Ahora, si ese diario tiene un director escogidos por los obispos latinoamericanos, digo italianos, que son, no sé si llegan a 1000, un montón. Esto significa que al menos pueden decir, puede ser. Al menos eso. Porque si iba contra el dogma, inmediatamente habrían dicho, no, un momento. No escriban tonterías. No escriban barbaridades sobre nuestro diario. No. Yo he leído 3, 4 artículos con esta nueva visión. Y he estado atento si hubiese habido algún obispo que protestaba. No, nunca he leído algo así. Bien, hemos terminado la clase número 5.